Gracias al Señor. Bueno, pues cuando me avisaron hace un año que tenía que predicar, no, mentiras, cuando me avisaron que tenía que predicar empezó mi lucha, ¿no? Como siempre. Ay, no, pero ¿por qué? Porque el pastor con esas ocurrencias, siempre con los chistes todos flojos que yo predique, y por qué, y no, y que me voy a poner ese día, y ahora en YouTube, ahora tengo que salir presentable, no puedo hacer tanto chiste y yo no soy así. Bueno, en fin, empezó la lucha más tremenda. Y yo decía, bueno, tengo ahí, estoy segura que yo si cuelgo los guayos, el gordis me cubre. Pero el Señor me decía, no, yo te llamé, yo te escogí, hazlo tú. Y he empezado a entender que no soy yo. He empezado a entender, o sea, el Señor me ha hablado esto muchas veces, pero cada día me dice, no eres tú, soy yo en ti, soy yo en ti. Así que si el Señor te ha estado llamando y tú lo has dejado en visto, recuerda, no eres tú. No es por lo linda o lo atractivo o lo apto, es porque Dios te escogió. Amén. Y pensando en esa lucha en la que yo me encontraba, y me voy a ver, y no me siento, y no quiero, y porque a mí, me encontré con una frase en Facebook, y decía, la grandeza de un hijo de Dios se mide por la pequeñez de su ego. Se la repito, la grandeza de un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Se mide por la pequeñez de su ego. Ouch. Algunos dijeron amén, otros dijeron ouch. Yo dije, uy, ouch. ¿Cómo estoy yo de ego? Si estoy solo pensando en mí, en yo, en no quiero, en sí quiero, en que me hagan, en que no me hagan. Solo pensando en mí, ¿verdad? Y pues me quedó resonando esa frase en mi cabeza, y a mí me gusta pues siempre remitirme al diccionario bíblico o al de la Real Academia, pues para todos es una palabra como muy familiar y todos decimos, ay, el ego, pero realmente vamos a mirar qué dice la Real Academia de la Lengua acerca de lo que es el ego. Ego viene del latín yo y hace referencia a la conciencia que tiene cada persona de sí mismo. Entonces, como tú te tengas en conciencia, ese es tu ego. De ahí derivan varias palabras, entre las cuales está egocentrismo, ¿verdad? Tiene la misma raíz. Egocentrismo es una exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad. Hágame el favor y usted vaya haciendo allá un checklist, ¿no? Uy, hijo de pucha, si de pronto las dagas le pasan por un ladito, usted las esquive, no las esquive. El Señor de pronto está hablando algo, amén. Esas personas que chicanean y dicen yo soy ultra, mega, hiper, no sé qué, o sea, esas personas, egocentrismo. De ahí también deriva la palabra egolatría. La egolatría es un culto o adoración de una persona a sí misma, ¿no? Pues ya casos enfermizos donde la persona se cree, ¿qué? El ombligo de Adán, ¿sí? Algo así. Y por último, y es en la que yo me quiero concentrar, y es la palabra egoísmo. El egoísmo es una tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí mismos, olvidándose de los demás. Y creo que ahí, de alguna manera, en alguna medida, todos clasificamos, porque el ser humano por naturaleza es un ser egoísta. Aquí todos, hijos de Dios, no hijos de Dios, todos tenemos una naturaleza egoísta. Oh, por Dios, sí. Así que esta prédica la llamé, no eres tú, soy yo. Alguien hace 8 días me dio la idea. Dígale al que tiene a su lado, dígale, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Y hoy nos vamos a concentrar en eso, en las dificultades que tenemos muchas veces en pensar en los demás por estar concentrados en nuestros propios asuntos. Y a la luz de la palabra vamos a ver que eso es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña. Y Él es nuestro modelo. Nuestro modelo hoy en día pues son realities, novelas, el noticiero, porque estamos viviendo una época de una generación egoísta.
Estamos viviendo en un mundo egoísta. Estamos viviendo tiempos egoístas. Dice la palabra de Dios, personas amadoras de sí mismas. Está bien amarnos, pero personas que se olvidan de los demás y a costa de los demás amarse a sí mismo. No me importa los demás, me importo soy yo y nadie más. En el corazón del hombre está tallada la ley del egoísmo. Y esta mañana el Señor nos quiere hacer libres de esa ley para tallar otro tipo de ley. Vivimos en un mundo en el que esperamos es que los demás me hagan, los demás no me hagan. Es que si el otro me hizo, pues es que yo por eso reacciono. Y es que yo no me voy a dejar. Y es que yo. Y buscamos primero nuestra comodidad y nuestro confort, nuestra seguridad, nuestro propio bien. No más prenda el noticiero. Vemos casos de mamás que dejan a sus hijos por irse tras X o Y persona, ¿verdad? Abandonados. Personas que por su infinito amor propio deciden. O sea, vi un caso que yo dije, oh, por Dios, ¿a qué estamos llegando? La sociedad de pedófilos, creo que en Europa, está pidiendo ser incluido en las siglas LGTBI, porque ellos dicen que pues su gusto es por los niños. Entonces ellos tienen derecho a escoger. Egoísmo, solo piensan en amarse y suplir sus propias necesidades. La maldad se ha aumentado y los corazones se han enfriado. Mateo 24 nos lo relata. Mateo 24 habla de las señales de los últimos tiempos. Dice que habrán guerras y rumores de guerras. ¿Los hay? ¿Verdad? Pestes y enfermedades. ¿Los hay? El corazón del hombre endurecido. ¿Los hay? Bastante. Y así, y así, y así. Porque el Señor está pronto a venir. Y hoy cantábamos, Señor, ven, enciende a tu novia. ¿Usted sí sabe lo que está cantando? Nosotros como iglesia somos la novia del Señor. Y Él cuando venga se va a casar con nosotros, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y debemos en esta mañana mirarnos a un espejo y espiritualmente decir, Señor, ¿cómo estoy yo? Tengo esta mancha y esta arruga, pero sé que tú me puedes limpiar. Sé que el poder de tu sangre me lava y me transforma. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Y decimos, ay, sí, terrible, el mundo está terrible, ¿verdad? Ay, no, apague ese noticiero, terrible. Sí, les cuento que lo triste es que la iglesia no estamos siendo diferentes. Nosotros como iglesia estamos permeados del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque vemos dentro de la iglesia circunstancias muy parecidas a lo que está pasando afuera. Envidias, celos, rencores, divisiones, murmuración. Estoy hablando de nuestra iglesia. Y nosotros como pastores tenemos la obligación de hablar las cosas como son, de no encubrir el pecado, sino de hablarlo, ponerle la cara, sacarlo a la luz para que el enemigo tenga que salir por esa puerta y no tocar su congregación, porque el enemigo ha querido infiltrarse, dividir familias, romper amistades. La vez pasada tuvimos una charla muy linda y decía que el corazón de los padres volverán a los hijos y el de los hijos a los padres. Familias destruidas, y nosotros como iglesia lo estamos permitiendo. ¿Qué estamos haciendo? Hace 8 días el pastor Bob me encantó, muy sencillo, pero me encantó. Nuestro discipulado debe ser nuestro testimonio. Nosotros debemos modelar a Cristo y lo estamos haciendo, iglesia. ¿Lo estamos haciendo, te pregunto? Egoístas. Somos egoístas. Solo pensamos aquí en la iglesia en recibir. Y yo lo digo no juzgándolos, porque yo también soy oveja y fui por muchos años solamente oveja. Y estamos, deme. Palabra, alabanza. Hoy no me gustó la palabra. Hoy no me gustó la alabanza. Ay, menos mal no te gustó porque no era para ti.
no me gustó cómo el pastor me habló, no me gustó el chiste de la pastora Catalina, no me gustó cómo miró la pastora Cristina, ay, el pastor Nicolás no me saludó. Deme. Se piensa en pedir y poco dar, mientras que la palabra de Dios dice que es mejor que dar que recibir. Hagámoslo una realidad en nuestras vidas. Somos un pueblo de personas hipersensibles. Todo nos duele, todo nos ofende. Todo el mundo tiene que estar pendiente de hablarnos pasito, hablarnos. Qué pena, yo de verdad que lo hablo con autoridad porque yo he mejorado mucho en eso, pero yo era hiper delicada. Pues el gordo le toca todavía un poquito sostenerme en eso, pero aprendí Proverbios dice, dejar las simplezas y vivir. A veces nos agarramos de pendejadas. Me hizo, no me habló, me dijo, no voy porque no me siento allá, porque es que allá me quitó, me corrió, el ujier me dijo. Por Dios, eso no es lo que hemos sido llamados a hacer como cristianos. Se nos volvió la vida cristiana una rutina, un asistir a la iglesia. Y eso no es ser cristianos. Servir. Mira, Osmita, si puedo, con mucho gusto yo te colaboro. ¿Te suena esa frase? No, a mí Osman no me ha dicho nada, les digo. Osman es el líder de Ujieres y yo sé la lucha por la que él pasa porque es también la nuestra como pastores y como líderes. La gente cree que servir es un favor que nos hacen a nosotros los pastores y el servicio es un regalo para Dios, es devolverle algo, una mínima parte de lo que Él dio por mí. Nunca podré pagar yo ese sacrificio, pero de alguna manera le entrego mi vida en lo que se necesite. Heme aquí. Y gloria a Dios por los que servimos, porque pues el Señor pondrá los obreros, ¿verdad? Pero es muy difícil que la gente no piense en sí misma, sino en la iglesia. Venga, ¿cómo estará mi líder? ¿Será que esta semana desayunó? ¿Tuvo para el almuerzo? ¿Tuvo para el transporte? Oiga, ¿cómo estarán los pastores? Yo el pastor lo vi medio triste. Ay, yo no sé, ni idea. Pues el gozo del Señor que los levante, ¿verdad? A ellos el Señor es el pastor de ellos. Es bueno de vez en cuando que pregunten, venga, ¿cómo están? ¿Cómo? De pronto si usted no tiene plata, dígale, pastor, estoy orando por usted, pastora, estoy orando por sus necesidades. ¿Aló? Amén. ¿Está llegando por ahí algún fax? Nos movemos ante situaciones de calamidad importantes y eso está muy bien, que nos movilicemos, que hagamos vacas, movamos esto, yo doy lo uno, yo doy lo otro, bien, gloria a Dios por eso, pero eso debe ser un hábito en nuestra vida como cristianos, un hábito, no destellos, un hábito, pensar en mi prójimo. Y obviamente este tema me llevó a la parábola del buen samaritano. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, pastor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos no sabemos ese versículo? Bien, Glorita, yo también me lo sé. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo? Amarás al Señor tu Dios, Y pues ostentaba que se lo sabía muy de memoria, era un experto en la ley, un intérprete. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita
Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. En estos versículos el Señor empezó a hablarme acerca de 4 comportamientos que en general tiene el hombre en sociedad. 4 tipos de relación el uno con el otro. Y empecé a estudiar acerca del tema y encontré que el primero se llama la antipatía. ¿Cuántos han visto gente antipática? ¿Cuántos han sido antipáticos? Amén. En esto que les voy a contar, no piensen: ay, sí, yo me acuerdo cuando lo otro. No, piensen que, venga, yo cuando he sido. ¿Sí? Esa es la idea. No para allá, sino para acá. La viga, ¿sí? Antipatía viene, la raíz etimológica es contra sentimiento, o sea, voy en contra de ese sentimiento. Los sinónimos son desagrado, enemistad, envidia, hostilidad, rencor, resentimiento. La antipatía significa sentimiento de desagrado hacia alguien. Y en este relato podemos ver que los personajes que fueron antipáticos. ¿Quiénes fueron? Los ladrones. Gente que tuvo una agresión contra esta persona, gente que no pensó en lo que podría estar viviendo este señor, sino: ay, venga, robemos y hagamos el daño, porque es que dice que lo dejó medio muerto. La idea no era robarlo nomás, era dejarlo muerto, quedó medio muerto. Pero ese tipo de personas que son difíciles, que por las heridas, que por el dolor, que por muchas circunstancias que han vivido en la vida, se vuelven personas duras, antipáticas, ¿verdad? Personas que no les interesa sino hacer daño. Ese daño es inconsciente, ese daño que a mí me hicieron, yo no lo voy a detener sola, yo lo voy a hacer. A mí no me importa lo que usted esté sintiendo, ¿sí? Soy de esa manera. El segundo comportamiento que pude identificar se llama la apatía. Entonces el primero es la antipatía, ¿no? El segundo es la apatía. La apatía pues es menos como conocida entre nosotros, pero la apatía es un poco más común, porque se llama, viene de la raíz sin sentimiento. Los sinónimos es indiferencia, desinterés, desidia, indolencia. La apatía es un estado de ánimo en el que el individuo muestra o refleja falta de emoción, motivación o entusiasmo. Y en este relato es evidente quiénes fueron apáticos. ¿Ya los identificaron? ¿Quién? Sí, el sacerdote y el levita. Personas con mucho conocimiento de la palabra, personas que iban todos los días al templo, personas que traducían la Torá, eran escribas, personas que servían. Los levitas eran los que ministraban la presencia de Dios. El sacerdote, el sacerdote. ¿Y qué pasó? Se hicieron los de las gafas, apáticos, no quisieron ver. Por eso la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Es bueno tener conocimientos? Sí, pero el conocimiento sin amor envanece. Amén. ¿Si está pensando en cuál está usted clasificando? No sea egoísta. ¿Ok? El tercer ejemplo que vemos allí de comportamiento es la simpatía. La simpatía. Entonces vamos
la antipatía, la apatía, la simpatía. La simpatía, inclinación afectiva que existe entre dos personas. Es algo mutuo. Es lo que uno llama la química. Ay, esa persona me cae re bien. Y la persona también, ay, tú también me caes re bien. Sí, algo así. Es el carácter de una persona que la hace agradable y atractiva. Ay, yo quiero estar con esa persona. Ay, a mí me gusta estar con esa persona. Ay, sí, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Personas simpáticas. Ay, tan simpático. Así decía mi abuelita, ¿no? Ay, tan simpático. Pero cuando no estaba siendo simpático. Son personas queridas, pero a un nivel superficial. Ahí entran los modales. Dios mío, que yo he insistido tanto en medio con mis discípulas. Salude, despídase, diga gracias, por favor. ¿Sí? Ahí entra una persona educada. Eso está muy bien y también debemos hacerlo. Sin embargo, en esta lectura yo podía decir, venga, ¿quiénes son los simpáticos? Los simpáticos eran la gente que estaba escuchando, simpatizantes. Ay, tan querido que es ese Jesús. Ay, tan lindo que habla. Ay, no, es que como es con los niños. No, y mire todo lo que ha sanado, es lindo, es queridísimo, es toda una lámina, Jesús. Sin embargo, toda esa multitud que decía que Jesús era tan simpático, era el que después estaba diciendo, crucifícanlo. Es decir, había una simpatía a un nivel superficial. A mí me pasa mucho, y los que me conocen, mi esposo, mis papás, mis suegros, saben que yo soy así con las personas y yo me pego unas cargadas. Yo soy como, no tienen para pagar no sé qué, no vino a la iglesia, no, o sea, en mí ha sido un trato muy difícil porque yo me cargo demasiado, ¿verdad? Con las necesidades de lo que estoy viendo, pero a veces me siento como, y no hago más, y me cargo y me duelo, pero no hago más. Y Dios nos está diciendo esta mañana, hay un nivel al que yo te estoy invitando a subir conmigo y lo vamos a ver. Y se llama la empatía. Entonces vamos, la antipatía, la apatía, la simpatía y ahora vamos a ver la empatía. La empatía es la capacidad de una persona de ponerse en el lugar de la otra. Y necesito 2 voluntarios. A ver. Las caras de terror. Angelita, venga por acá. Y otro. Carlitos. Hágame el favor y póngase bien chusca estas gafas. Un saludo a todos los que nos ven por YouTube. Muchas gracias por la disposición. Bueno, te quiero preguntar, Carlitos. A ver, ¿de qué color son esos lirios? ¿Blancos? No como los recuerdas, no me haga quedar mal. ¿De qué color los estás viendo? Blancos. Azules. Venga, que es que yo no sé si es que entonces me quedaron mal, pues. No, están azul claritos. ¿Cómo los ves, Carlitos? Angelita, ¿de qué color son esos lirios? Ya sabes qué responder, ¿no? Rosado clarito. Muy bien. ¿De qué color es el pantalón de mi papá? Como rosado también. Carlitos. Como azul clarito. Creo que el ejemplo no me funcionó, pero bueno. Carlitos, de verdad dime qué color. ¿Y tú? Pero no, dile a Carlitos de qué color lo estás viendo. Como rosado. Carlitos. Rosadito. ¿Pero qué? ¿Rosado o azul? Desde el punto de vista ¿Tú cómo los ves? rosados. Convence a Carlitos.
Mira, el saco es azul, el pantalón es azul. ¿No le va a poner un saco azul con un pantalón rosado? Bien, no, esperen, todavía no se vayan. Carlitos, discúlpame, por favor. Esos te van a quedar mucho más lindos. De hecho, son de tu matrimonio. Carlitos, ¿de qué color es el pantalón de mi papá? Azul. Entonces, Como azul. ¡oh, azul! Azul. O sea que lo que decía Carlitos con respecto a lo que tú pensabas. Tenía la razón. ¿Y Carlitos? Bueno, muchas gracias. Por favor, un aplauso a mis ayudantes. Muchas gracias. ¿Entendieron el punto? Sí fue claro. Muchas gracias, de verdad. Es que eso nos pasa. Es que eso nos pasa porque es que estamos, nosotros vemos la vida con un filtro, ¿sí? Es mi filtro. La otra persona tiene otro filtro. Pero la empatía nos lleva a ponernos en el lugar de esa persona. Y no solo pensar en mí, mi filtro, mi manera de ver. Venga, si estoy chocando con alguien, paremos y pensemos por qué. Ella por qué reacciona así. Ella por qué piensa así. ¿Qué está viviendo? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo está viviendo ahorita una situación familiar? ¿Tiene crisis económica? ¿Por qué me respondió mal? Porque no sabemos, ¿verdad? Pero si solo estamos pensando en me hizo, me dijo, me trató, ¿verdad? Pongámonos el filtro de nuestro prójimo. La raíz etimológica de la palabra empatía me encantó. Dice que es ubicarme dentro del sentir ajeno. Colocarme dentro del sentir de esa persona. ¿Es posible? Miren, los estudios dicen que no es un don, no es algo como que con la persona viene ya con eso. La simpatía sí hay personas simpáticas y hay personas que no son tan simpáticas. Sin embargo, la empatía no es un don. Es algo que tú puedes adquirir si quieres. Es una habilidad que tú puedes desarrollar si quieres. ¿Quieres? Amén. Es olvidarse de sí mismo y del temor a ser rechazado. Una vez una discípula me comentaba algo que le pasó y yo la entendía porque a mí me pasa también mucho. Me dijo que había visto a alguien llorando en la calle y ella sintió la necesidad de ir a decirle algo y no fue capaz. Y se quedó con la frustración. Imagínense que a mí me pasó, estábamos en el parque con los niños y Nico. Ellos estaban jugando y yo me senté a esperarlos. Y mientras me iba a la banca a sentarme, en la banca del lado había un muchacho y yo le vi la cara de predícame. Yo le percibí que ese niño estaba en desesperanza. Y yo dije, yo tengo que hablarle. Dios mío, yo tengo que hablarle, yo tengo que hablarle. Y yo decía, ay Señor, pero si yo le hablo y me hace mala cara, porque como los chinos son todos así, ¿no? Esta vieja aquí, todos rancios. Entonces yo dije, bueno Señor, y empieza la lucha. Lo hago, ay sí, yo quiero ir a las naciones, predicar tu palabra. Y el Señor me está diciendo, bueno, pues no son las naciones, predícale al de al lado. Y yo, bueno, listo, Señor. O sea, perdóname por lo que te voy a pedir, pero dame una señal de que yo le hable. Y entonces el muchacho me dice, oye, ¿tienes horas? Y yo, está tal hora. Ay, bueno, gracias. Y se fue. Ay, Padre Santo. Y el Señor me decía, era para que lo hicieras. No era una señal, ya era que el muchacho se tenía que ir. Y me quedé con la sensación de que ese muchacho necesitaba escuchar una palabra. Y lo único que dije fue, perdóname, Señor, pero por favor que otro le hable. Antes de pasar la carrera novena, por favor. O sea, antes de que haga cualquier cosa, que alguien le hable. Perdóname porque no fui yo, ¿verdad? Fue el temor a ser rechazada. El temor a que me dijeran no. Vieja loca. Todas las novelas y las frases que vienen a nuestras mentes cuando queremos hacer lo bueno y el enemigo nos pone, no vaya a ser el oso, no vaya a ser el ridículo. En esta lectura del buen samaritano podemos entender que quién era el que era empático, el buen samaritano, ¿verdad? Pero tenemos que estar muy sanos de la cabeza y del corazón para poder hacer lo que el buen samaritano hizo, ¿verdad? Imagínense que la provincia de Samaria era
Era como, ay, los más ahí pobretones, se llevaban re mal, eran enemigos, había mucha enemistad, así que no era posible que hubiera algo de comunicación o de cooperación, nada, porque los israelitas no querían a los samaritanos, que eran judíos pero vivían en otra provincia, ¿verdad? Dice que el samaritano iba de camino, vino cerca de él. En otra versión dice que los otros dos, el sacerdote y el levita, se pasaron de lado. Es decir, no era que iban y sino que lo vieron de lado así, ¿sí? Se hicieron los de las gafas. Este dice que siguió cerca de él y lo vio. Dice el mismo versículo 33 que fue movido a misericordia. El 34 nombra que acercándose a él, después dice vendó sus heridas, después dice echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él pagó la cuenta de esta persona. O sea, no simplemente dijo, ay, sí, tico, ¿cómo lo volvieron? No volvieron nada. Él pagó la cuenta. Me puse en el trabajo dispendioso, porque dice el versículo que pagó 2 denarios al dueño de la posada. Entonces dije, venga, ¿cuánto eran 2 denarios? Porque 2 denarios a donde le suena como, ay, 2 monedas de 50, ¿cierto? Que es lo que generalmente damos al que nos pide plata por la calle, ¿o no? 2 denarios, entonces haciendo la conversión 2 denarios, después decía que tantos euros, entonces pasa el euro, ¿cómo está el euro? Entonces está como ok, mejor dicho, tengan misericordia porque la cifra no es exacta, pero aproximadamente 2 denarios eran 120,000 pesos, o sea, no era una cifra, no es una cifra grandísima, pero pues es una cifra mayor de lo que pudo haberle dado cualquiera de nosotros a esa persona, ¿o no? No sabemos si tenía, o era una persona pudiente, que tenía recursos o no. Sin embargo, ¿cuántas personas con harta plata y son o no? Esta persona, si tenía o no tenía dinero, lo que se sabe es que dio y dijo, ¿y si se gasta de más? Yo asumo esa deuda. Era una persona absolutamente generosa, supremamente involucrada en ese asunto, ¿verdad? Pero me di cuenta porque los que traemos la palabra aquí al púlpito somos los primeros ministrados. Y me di cuenta que paso a paso eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Dice que Él nos vio. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que tú nacieses, te di por profeta a las naciones. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted que cree que está solo y que Dios lo ha ignorado y lo ha dejado en visto? Dios lo vio, Dios lo ve, Él es el Dios que ve tu necesidad, tu angustia, tu dolor, tus heridas, Él las ve. Es más, te vio antes de que fueras un embrión, te conoció y dijo, vas a ser profeta, vas a ser profeta, vas a llevar mi palabra. Él nos vio, así como el samaritano vio la necesidad de este hombre, Dios te vio. No fue que tú llegaste a Él y, ay, venga, este domingo vamos a la iglesia, porque es que si hace faltica, ¿no? No, Dios te vio y te trajo para que hoy tú sepas y tengas la afirmación de que Dios te ve. El versículo 33 nos decía que fue movido a misericordia y quiero que me acompañen por favor a Isaías 54:10. Dios también tiene misericordia de nosotros. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es que tú estás hoy aquí por misericordia, es que tú te levantaste esta mañana por misericordia de Dios, es que tú estás con salud por la misericordia de Dios, es que tú tienes un carro bueno o malo por la misericordia de Dios,
Es que tú tienes con qué vestirte por la misericordia de Dios. Es por la misericordia del Señor. Dice el versículo 34, y acercándose el samaritano. Acompáñenme por favor al Salmo 21:3. Porque me has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre mi cabeza. Él te salió al encuentro. Tú ibas muerto en delitos y pecados, y Él salió a tu encuentro para que hoy tuvieras vida y vida en abundancia. ¿La estás viviendo? ¿La estás viviendo? Yo creo que muchos no mucho, ¿verdad? Pero hoy el Señor te está diciendo, yo salí a tu encuentro y me encontré contigo y vi tu necesidad, porque sé que me necesitas. También dice que vendó sus heridas. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos llegamos con dolores en el corazón, ¿o no? Todos. Nuestra historia desde pequeños ha sido historia de dolor, de rechazo, de maltrato, de abusos, ¿verdad? Pero Él dice que Él sana tus heridas y Él las venda. Es un proceso. Es un proceso y a veces queremos, ay no, yo fui y la pastora me atendió una vez, pero ay no, a mí me sigue doliendo y no la volvimos a ver por acá. ¿Te ha pasado, pastora? No a ti. ¿Has recibido personas así? Es un proceso. El Señor sana nuestras heridas. El quebrantado de corazón tiene que tener la certeza de que tiene un Dios que es el único capaz de curar nuestro corazón. Nada más nos puede sanar nuestro corazón sino aquel que nos creó. Dice que sanó esas heridas con aceite y vino. Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y colocado, derramado en la cabeza, es símbolo de la autoridad que te da el Espíritu Santo cuando tú eres convertido hijo de Dios. Ya nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, porque ahora tienes la autoridad del Espíritu Santo. Él ha derramado sobre tu cabeza para que tú entiendas que tú estás sobre esas circunstancias que el enemigo ha querido colocar para que tú caigas. Tú estás gobernando. A mí una vez el Señor me decía, gobierna, porque algunos saben que yo lucho mucho con el tema de que por temporadas me vienen una opresión de depresión. Y el Señor me decía, gobierna sobre eso, gobierna sobre tus emociones, gobierna sobre tus pensamientos. No creas lo que el enemigo te está diciendo, me decía el Señor. Gobierna porque tú tienes la autoridad como hija de Dios. Gobierna con la palabra, guerrea con la oración, utiliza las armas que son espirituales, más no carnales. Porque entonces yo, ¿qué hacía? Pobrecita de mí, y nadie me llama y a nadie le importo, y yo para qué estoy en esta tierra, yo creo que yo falto y no se darán cuenta. O sea, hágame el favor, la mentira de Satanás. Y Dios me gritaba, gobierna, gobierna, yo te he dado mucha palabra y no la estás proclamando ni creyendo. Por eso el enemigo viene a gobernar sobre nosotros. Versículo 34 dice, poniéndolo en su cabalgadura. Vamos a Isaías 41:13. Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy quien te sostiene. No eres tú con tu capacidad de adquisición, no eres tú con tu buena salud, no eres tú con tu simpatía. Soy yo el que te sostiene. No temas, yo te ayudo. Pero tú tienes que darle tu mano derecha a Él y decirle, Señor, toma mi mano y me dejo guiar por ti. Toma mi mano, yo te la entrego, Él no te va a obligar.
pero Él sí, cuando tú se le entregues no te va a soltar. En Bogotá, ¿quiénes conocen la avenida 68? Es grandísima, ¿verdad? Imagínense que yo estaba pequeña y mi mamá me ha dejado con mi tía. Y teníamos que atravesar la avenida 68. Yo tenía 4 o 5 años, no sé. Y ella es muy linda, muy paciente, pero es firme. Y entonces, bueno, mamita, camine que vamos a pasar. Y yo, no, yo quiero pasar sola, yo quiero pasar sola. Eso fue de chiquita lo rebelde. Fue solo de chiquita. Y yo que no, que suélteme, que yo soy grande, que yo quiero pasar sola. Pues ella no me soltó. Y yo le mordí la mano. Y ella no me soltó hasta que llegamos al otro lado. Y Dios es así, Él no te va a soltar. Y tú lo puedes morder, muérdelo. Intenta zafarte y Él no te va a soltar porque Él te dice, yo soy quien te sostengo. Créeme, hoy Él te está gritando, créeme, yo te sostengo. No temas. A veces el temor nos abruma, el temor nos paraliza, el temor nos hace escuchar voces que no son las de Dios. El temor nos hace no simpatizarnos ni empatizar con el dolor ajeno. El temor. Y el Señor te está diciendo, no temas porque yo te ayudo. No solamente está diciendo, no temas porque pues no temas. A veces esos son nuestros consejos, ¿no? No, mira, no temas, el Señor está contigo. Pero es que el Señor te está diciendo, yo te ayudo, no temas. Dice el versículo 34, cuidó de él. Salmo 23:1 dice, ¿quiénes se lo saben? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Es Jehová tu pastor? ¿Es Jehová tu pastor? Entonces nada te faltará. Nada te faltará. Nada es nada. Nada es algo. Eres salvo, eres sano, eres libre, tienes provisión. Aún el Señor te va a disciplinar y te va a corregir. No te vas a perder porque Él es tu pastor y nada te faltará. Amén. Y dice el versículo 35 que Él pagó la cuenta. El samaritano pagó la cuenta de este israelita. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estábamos muertos, no estábamos medio muertos como el israelita, estábamos muertos. Usted era un zombie, usted era un muerto viviente, le cuento. Usted era un muerto espiritual y Dios pagó su deuda, porque la paga del pecado era muerte, que usted muriera, que usted viviera una eternidad sin Cristo, muerto espiritual. Y Él pagó su deuda. La deuda del pecado la pagó Jesús. Y no fueron 2 denarios lo que a Él le costó. A Él le costó su vida. Le costó hasta la última gota de sangre, para que usted hoy valore. Y yo entiendo a la pastora María Cristina cuando al principio se pone como, venga, por favor, se lo suplico, alabe al Señor, entienda todo lo que el Señor le ha dado, entienda todo lo que ha hecho por usted, porque le cuesta alzar las manos, porque le cuesta cantar, porque le cuesta dar sus diezmos. Es que Dios lo dio todo por usted, no le quedó una sola gota de sangre en su cuerpo. Dice que a lo último le salía, cuando le atravesaron la lanza, le salió fue agua. Ya no había nada más. Y Él lo dio por amor, por ti, para que no te pierdas, para que no vivas una eternidad sin Cristo, una eternidad en el infierno. Usted no se alcanza a imaginar, creo que ninguno nos alcanzamos a imaginar. Pero dice que es un lugar de lloro y crujir de dientes, día y noche, día y noche, y usted allí ya no se puede arrepentir. El lugar de arrepentirse es aquí y ahora. Aquí y ahora arrepentirse es que voy para allá. Y el Señor me dijo, allá no es para allá. Ok, sí Señor, voy para allá.
Perdóname, Señor, me arrepiento y cambio mi manera de pensar, de vivir, de hablar, de moverme. Eso es arrepentimiento. Juan 3, 16, 17 es un versículo muy conocido, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que mi hermano, al final de esta historia dice Dios, le dice Jesús al escriba, le dice, ve y tú y haz lo mismo. Y yo mientras lo preparaba, yo decía, ay sí, yo también quiero, Señor, me llegó la palabra. Pero sabía que algo me estaba faltando, sabía que quedaba algo, sabía que Dios tenía algo más por hablarme. Y yo allí en medio de mi meditación hay una voz y me dice, toma tu lecho y anda. Y yo, toma tu lecho y anda, no, pero es otra predicación, se me alarga la cosa. Y el Señor me decía, toma tu lecho y anda. ¿De verdad, Señor? ¿Tomo mi lecho y ando? ¿A dónde quieres ir con esto? Y me fui a donde está esa frase, y es en Juan 5. Juan 5 relata un episodio en el que iba Jesús por las aldeas y llegó a un lugar que se llamaba el estanque de Betesda. Y me di cuenta que sí tenía que ver con lo que yo estaba preparando. Porque Betesda se llama casa de compasión. Y yo, ¿qué más, Señor? Dímelo. Casa de compasión. Y relata la historia de un hombre que estaba allí en ese estanque, y ese estanque era conocido porque allí estaban muchos enfermos, y había una leyenda urbana, porque no era comprobado, que un ángel bajaba, movía las aguas del estanque y el primero que llegaba era sano. O sea, la oportunidad de ser sanos era muy escasa. Y dice que había un hombre de 38 años que había pasado toda su vida cerca al estanque a ver si podía algún momento llegar a ser sano, pero nunca llegó. Es decir, era una persona que no podía mover ni piernas ni brazos seguramente para arrastrarse, entonces no había podido recibir esa sanidad. Y entonces, en medio de toda la multitud de enfermos y de paralíticos y ciegos, leprosos, lo que sea, Jesús se fija en él, lo vio y le dice, como las preguntas a veces como de Jesús, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? O sea, es una persona que está allí queriendo ser sana, pero lo hizo hablar, le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces tan lindo el paralítico le dice, ay, pues es que lo que pasa es que yo llevo aquí toda mi vida, y lo que pasa es que nadie me ayuda, y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mis amigos, y es que. Y la pregunta fue muy clara, ¿quieres ser sano? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Y a veces estamos así. El Señor está diciendo, ¿tú quieres recibir todo esto? ¿Tú quieres realmente recibir el propósito en tu vida, que es ser en esta iglesia cristianos de impacto en el mundo? ¿Tú quieres? Amén. No, pero es que, pastor, usted supiera todo lo que yo he sufrido. Es que a mí me tocó duro. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis amigos, es que el vecino, es que. Y el Señor está haciendo una pregunta muy sencilla esta mañana. ¿Tú quieres ser sano? Porque no podemos ser enfermos, paralíticos emocionales, queriendo ayudar a otro paralítico. No podemos tener la empatía que Jesús nos manda a tener mientras tu corazón esté paralítico. Mientras tú no hayas recibido la revelación de lo que hizo Jesús, el buen samaritano, en tu vida, tú no vas a poder impactar ni al que tienes al lado, ni al que tienes al otro, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Y estamos llamados a ser diferentes, a rescatar al mundo. Estamos llamados a ir a donde se están perdiendo, donde hay enfermos, gente muriéndose de hambre, gente muriéndose sin Cristo. Es que este lapso de tiempo es eso, un lapso de tiempo. Por mucho que tú vivas, digamos que 80 años,
Pero ¿qué es la eternidad con respecto a 80 años? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y esa decisión la tomas aquí y ahora. Y si en esta mañana Dios te está llamando a las puertas de tu corazón y para ti ha sido revelado alguna verdad, yo te invito a que cierres allí los ojos y le digas: Señor Jesús.